El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. El torneo de apertura. Juegan 2 de Mayo y Trinidense. Pedro Juan Caballero en el Río Paravetí. Fecha 2. Este es Alfonso. Maniobra el 7. Lo persigue desde atrás Vera. Va Alfonso. Deja en el camino a 2 hombres de Trinidense y acelera. Y atención que va Domínguez. Lindo el pase. Está el primero y te lo canto. Domínguez que cruza. ¡Gol! Norteño. 2 de Mayo quiere mandar en su casa. Hay una situación enmarcada por parte del árbitro. Lleva, no sé si hay una posición adelantada. La posición adelantada de Domínguez es la que se remarca, pero más allá de eso, valorar la salida rápida. Es esta la posición muy ajustada, posición adelantada de tecnología, la que se enmarca. Vera levanta la mirada. Benítez de nuevo. Uno de los defensores que tiene Triqui y que va ahora enlazándose con Arce. Lindo el pase para Romero, está en el área, le puede pegar, sacó el remate, responde Servín, Servín al córner. Esperando está Román, atención que va el centro, cabezazo defensivo y un rebote, la quiere Servín, busca con los puños, no la pudo empujar, levanta Ruiz Díaz, saca Derlis Benítez con lo justo, piden falta los hombres del 2 de Mayo. Lo cierto es que será córner para Trinidense. El envío de Arce, comba hacia afuera, cabezazo. Vera que se lanza de palomita. Esa pelota que pica y sale por encima del travesaño. Cuando acelera Domínguez y lo dejó en el camino a Salcedo. Limpió y jugó. Pelota para Alfonso. Juega Elías, quiere el Fernandino. Mete el centro, cabezazo. Terrible frentazo de Félix Llano. Llegaba de frente al arco, conectó de cabeza. El vértice del área chica está Borja, marcado por Barreto, muy de cerca el envío que va. Llano que saca de cabeza. En el rebote quiere Benítez. Barreto que completa, la bajan para Romero. Era Salcedo, Romero que intentaba. Hay un rebote que le favorece a Román, le pega al arco. El rebote, aparece Borja. Gran intervención de Servín, primero para decirle que no a Román. Luego Borja desperdició el rebote. Agazapado está Quiñones, dando alguna que otra indicación. Sayala le pega al arco. ¡Gol! Ayala. ¡Gol! De 2 de Mayo. Como ya saben quién diría. Daddy Yankee. Sí, señor. Juega chiquito. Linda la pelota para Pereira. Quiere rematar de zurda. ¡Golazo! ¡Gol! El Toro. ¡Gol! Deportivo Trinidense. Primera pelota que toca y ya va directamente a las redes. Jugó Mendoza para Chiquito que acomodó. Pereira que estaba ambicioso, agresivo, incisivo en el área. Dominó, le pegó. Le rompió el arco a Servín. Buscando compañía. Juega Barreto. Balón cerca de Fleitas. Quiere dominar con el pie derecho. Fleitas que no puede tocar. Se la sacaron. Y el que juega ahora es el 2 de Mayo en ataque con Domínguez. Pelota para Barreto. Fondo de cancha. Mete el centro. Cabezazo. ¡Gol! Hay banderín arriba. Banderín arriba que condena el grito de gol de todo el estadio. Le anulan su gol. El offside es de Barreto, en todo caso. Gol. ¡Gol! Sí, Llano. ¡Gol! Sí, Llano es Pérez. ¡Gol! Del 2 de Mayo. Y era Vera. ¿Vera? Sí, es el que está más. Sí. Carga de la Cruz.
Quería Machuca, sale jugando González y va a acelerar Alfonso una vez más. Al quite va Mendoza, Alfonso que triunfa y se emociona el público y puede estar el tercero. El centro de Ayala, pelota para Wilson Brian, Gustavo amaga y está un golazo, no. Centro de Alfonso para Ayala, trató de acomodarse el 17, hizo casi todo bien, Julio. Y esa es la expresión, casi todo bien. Final del partido, Hernán Osorio. Final del partido. Ha ganado 2 de mayo aquí en el Río Parapití. Día histórico, un nuevo triunfo en la primera división para el Gallo Norteño. 2-1 sobre Timilense. La figura del encuentro justamente lo tenemos en imagen. Brian Ayala, el destacado Alan Pereira.